Querido estudiante del primer año de secundaria, bienvenido a una nueva sesión del curso de aritmética. En esta oportunidad estaremos trabajando con el tema de magnitudes proporcionales. ¿Qué quiere decir magnitudes proporcionales? Esa pregunta es una de las que vamos a responder en el transcurso de esta clase. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué se usan? ¿Cuál es su principal utilidad? ¿Dónde las vemos reflejadas? Este tipo de preguntas tendremos respuesta en lo largo de esta sesión. Bien, empezamos hablando de qué es una magnitud. Cuando nosotros nos referimos a una magnitud, nos referimos a toda propiedad de los cuerpos que puede ser medida. ¿Ok? Puede ser medida. Cualquier propiedad de los cuerpos o de la materia que se pueda medir se conoce como magnitud. Otra sección dice también que es todo aquello que tiende a cambiar de valor o intensidad. Es decir, todo aquel fenómeno que esté sujeto a cambios en su valor o intensidad es conocido como una magnitud. Te doy algunos ejemplos. La longitud, el tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo medir la distancia, ¿no? Yo puedo medir la distancia entre dos cosas o el tamaño de algo. Entonces, eso es longitud. Y cada cosa tiene una medida. Entonces, como puede sufrir cambios, vemos que dice que toda la propiedad de los cuerpos que puede ser medida o que sufre cambios. Entonces, la longitud es una magnitud. El tiempo, yo puedo medir el tiempo, entonces eso es una magnitud. La cantidad de obreros, yo puedo contar cuántas personas hay, entonces eso es una magnitud. El peso, la masa de una persona o de un objeto, el precio también es una magnitud. ¿Ok? Entonces, qué es lo que nos importa para este tema? Lo que nos importa para este tema es darnos cuenta que yo puedo relacionar dos magnitudes. Por ejemplo, yo puedo relacionar la magnitud peso con la magnitud precio. Si yo voy a comprar al mercado un producto, una legumbre, una hortaliza, ¿verdad? Yo normalmente la pago o la pido en función de su peso. Dame un kilo de papa. Si yo compro un kilo de papa, ¿verdad? La pesan y me dan un precio. Entonces, precio y peso están directamente relacionados, van ahí de la mano. Y se establece una relación que nosotros llamamos directa, directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si una cambia, la otra también cambia. Si aumenta el peso, aumenta el precio. Entonces, esos son magnitudes directamente proporcionales. Bueno, ya te hablaba acá más o menos, ¿no? Las magnitudes proporcionales son aquellas que al ser comparadas y al variar una de ellas hace que la otra también varíe en forma proporcional. Estas magnitudes pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. El caso que te acabo de conversar de precio y peso son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Profesor, ¿y cuándo serán inversas? Cuando pasa lo contrario. Si aumento una, la otra baja. Si la aumento la otra, la una baja. Entonces, van a pasar lo contrario. Si una la aumento, la otra disminuye. Profesor, ¿y eso ocurre? Sí, ese tipo de magnitudes existen y ya las vamos a mirar. Bien, proseguimos entonces. Como te decía, hablamos ahora de las magnitudes directamente proporcionales. Fue el ejemplo que te presenté al inicio. Las magnitudes directamente proporcionales se representan con las letras dp y son aquellas magnitudes que al aumentar o disminuir una de ellas hace que la otra también aumente o disminuye en la misma proporción. Entre ellas se cumple que su cociente es constante. ¿Ok? Si tenemos dos magnitudes, estas serán directamente proporcionales y se cumple que la magnitud A dividida entre la magnitud B me va a dar lo mismo. Además, si las dos magnitudes nombradas son directamente proporcionales, tendrán un gráfico de esta forma. Su gráfico va a ser una línea recta, aunque los gráficos los vamos a trabajar con más detalle en nuestra siguiente clase. ¿Ok? Y las inversamente proporcionales son aquellas magnitudes que al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta en la misma proporción. Entre ellas se cumple que su producto
siempre es constante. Antes era el cociente, ahora es el producto. Si tenemos dos magnitudes A y B que son inversamente proporcionales, se cumple que la magnitud A por la magnitud B siempre me da lo mismo. Ya vamos a ver cómo se utiliza esto. Y además su gráfico va a tener esta forma. Los gráficos los vamos a estudiar con mayor detalle en la siguiente. Bien, el primer ejemplo, ¿no? Y aquí se va a empezar a cumplir lo que te dije del cociente y del producto. A es directamente proporcional a B. Si son directamente proporcionales, cuando yo los divida me va a dar una constante. Entonces, cuando A vale 20, B vale 40. ¿Ok? Cuando A vale 20, B vale 40. Encuentra el valor de A cuando B vale 18. Entonces, si son directamente proporcionales, se tiene que cumplir esto. Cuando yo divida A entre B, me va a dar lo mismo. Entonces, cuando yo divida 20 entre 40, me tiene que dar lo mismo que cuando divida el valor A que estoy buscando entre el 18, que es el valor de B. Opero en aspa, luego este 18 lo mando a multiplicar. Aquí saco 20ª parte, me queda 18 entre 2. Y 18 entre 2 es 9. Quiere decir que cuando A valdrá 9, cuando B vale 18. Segundo problema. A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Cuando A vale 4, B vale 9. Calcular B cuando A vale 12. Entonces no te olvides, si son directamente proporcionales, A entre B es constante. Entonces, como son directamente proporcionales, cuando yo divida A entre la raíz cuadrada de 9, porque es proporcional a la raíz, me tiene que dar igual a 12 dividido entre la raíz cuadrada de B, que es el valor que estoy buscando. Lo mismo, multiplico en aspa, o bueno, esto es 4 tercios, y esto es 12 sobre la raíz de B. Multiplico en aspa, 4 raíz de B es 3 por 12, paso el 4 a dividir, 3 por 12 es 36, entre 4 es 9, quiere decir que la raíz cuadrada de B es 9. Si la raíz cuadrada de B es 9, B tiene que valer 81. Y este es un ejemplo más claro donde se cumple lo del cociente es constante, la raíz es el producto es constante. Vamos a mirar con detalle, ¿no? En el siguiente cuadro, los valores para las magnitudes, en el siguiente cuadro de valores para las magnitudes A y B, determina la relación que existe entre ellas y calcula M más N. Entonces, yo lo primero que tengo que mirar es si son directamente proporcionales o si son inversamente proporcionales. Yo divido 3 entre 8 y divido 4 entre 6. 4 entre 6 me da 2 tercios y 3 entre 8 no lo puedo simplificar, no me da 2 tercios. Entonces me doy cuenta que cuando yo divido no me sale lo mismo. Pero cuando multiplico, 3 por 8 es 24, 4 por 6 es 24, 24 por 1 es 24. Cuando yo multiplico, sí me da constante. Quiere decir que esta tabla representa dos magnitudes que son inversamente proporcionales y que el producto siempre va a salir la misma cantidad. Entonces, cuando yo multiplique 2 por m, me tiene que salir 24. Y para que eso ocurra, m tiene que valer 12. ¿Ok? M tiene que valer 12. Aquí lo vemos. Y aquí, cuando yo multiplique n por 12, me tiene que dar 24. Entonces, n tiene que valer 2. ¿Por qué? Porque 12 por 2 es 24. Y me pidieron m más n. M vale 12, n vale 2, 12 más 2 es 14. Bien, otro ejemplo, ¿no? A es directamente proporcional a B, o sea que cuando lo divido me va a dar una constante. Cuando A vale 15, B vale 18, entonces 15 sobre 18 tiene que ser igual a 20 sobre el valor de B que estoy buscando. Ah, muy bien. Multiplico en aspa, me queda 15b es igual a 18 por 20, paso el 15 a dividir, 18 por 20 sobre 15, simplifico todo lo que pueda y me doy cuenta que b tiene que valer 24. No te olvides de copiar la clase en tu cuaderno, resuelve las fichas de actividades y súbelo en una fotografía a la plataforma.